¿Cómo es posible que una sola década de autoritarismo pueda crear a las dos fuerzas políticas que se enfrentarían durante todo un siglo? Bueno, hoy vamos a desentrañar precisamente eso. Cómo el oncenio de Leguía en Perú, un tiempo de mano dura y modernización a la fuerza, se convirtió irónicamente en la cuna del APRA y del Partido Socialista, dos movimientos que iban a definir el futuro del país. Y para meternos de lleno en esta historia, esta frase del historiador Jorge Basadre es clave. Él capta la esencia del momento. El viejo orden se estaba rompiendo, y en esas grietas estaban a punto de nacer ideas radicalmente nuevas. Esto no era un simple cambio de gobierno, no, era el comienzo de una era política completamente distinta. ¿Y todo este drama dónde ocurrió? Pues el escenario fue el oncenio, los 11 años que gobernó el presidente Augusto B. Leguía. A ver, pongámonos en contexto. Leguía toma el poder en 1919 con un golpe de Estado. Su gobierno le mete con toda la modernización económica, sí, pero al mismo tiempo concentra el poder de una forma súper autoritaria. Y es justo ahí, en medio de esa tensión, en 1928, que nace el Partido Socialista. Una señal, ¿no?, de que el fin de ese régimen estaba cerca, como finalmente pasó en 1930. Ahora, aquí está el meollo del asunto. Como dice el historiador Peter Clarén, el estado de la oligarquía peruana no sabía qué hacer con las nuevas clases medias, con los obreros, con los indígenas, con toda esa gente que estaba empezando a levantar la voz. Y ese vacío, esa exclusión, fue el caldo de cultivo perfecto para que prendieran los movimientos de protesta. Imagínense una olla a presión. Por un lado tienes al gobierno de Leguía, centralizando el poder, reprimiendo para mantener el control, como bien lo describen Alzamora y Manrique. Y por otro, los movimientos de obreros y estudiantes que no paraban de crecer, con huelgas y protestas por todos lados. El resultado era inevitable, una radicalización política que estaba a punto de explotar. Y claro, de esa olla a presión tenían que saltar chispas, y vaya que saltaron. De ahí surgieron dos figuras monumentales. Vamos con la primera, Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya no era un político de escritorio, para nada. Se hizo un líder nacional en las calles, encabezando protestas de estudiantes y obreros. Su poder de convocatoria, la forma en que movilizaba a la gente, se volvió una amenaza tan pero tan grande para Leguía que el gobierno sintió que tenía que hacer algo y rápido. Y este es el viaje que lo define. Primero, su activismo en Perú lo pone en el centro de la escena. Segundo, la respuesta del régimen, deportarlo en 1923 para apagar el incendio. ¿Pero qué pasó? El exilio forzado tuvo el efecto totalmente contrario. Tercero, desde México, en 1924, Haya no solo se reorganiza, sino que sube la apuesta y funda un movimiento a escala continental. Y así nace el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y ojo, no era un partido más, fue el primer movimiento político de masas de la historia peruana. Su programa era clarísimo y para la época súper radical. Una lucha frontal contra la oligarquía y el imperialismo. Pero mientras todo esto pasaba con Haya, otro intelectual peruano estaba en un viaje que también iba a cambiar la historia del país para siempre. José Carlos Mariátegui. La historia de Mariátegui tiene una ironía tremenda. En 1919, el mismísimo régimen de Leguía lo manda a Europa. La excusa era una beca, algo cultural. La realidad era un exilio encubierto. Querían sacarse de encima a una de las mentes más críticas del país. Lo que no se imaginaron es que estaban mandando a su futuro oponente a formarse en el corazón de las nuevas ideologías europeas. Su camino es paralelo al de Haya, pero va por otro carril. Empezó como un intelectual que desafiaba a la oligarquía en Perú. Luego en Europa se empapó de marxismo, de sindicalismo, y finalmente regresó a un Perú que hervía en 1923, justo el mismo año en que Haya era exiliado. Listo para aplicar todo eso a la realidad peruana. Y no es que volvió a copiar y pegar ideas europeas, para nada. Como dice el historiador Alberto Flores Galindo, Mariátegui desarrolló la interpretación más profunda del marxismo mariateguiano. O sea, creó algo nuevo, una síntesis propia, un marxismo pensado desde y para la realidad andina. Todo este recorrido intelectual y político tenía que aterrizar en algo concreto, en una organización. Y llegamos a 1928, de nuevo un año clave. Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano. Y este partido no nació en un escritorio, echó raíces profundas en los movimientos obreros y en los sindicatos que estaban creciendo por todo el país.
Para Flores Galindo, el Partido Socialista Peruano era la alternativa real al orden oligárquico. No buscaba reformitas, no, proponía reorganizar por completo la sociedad peruana, pensando en la justicia social y entendiendo su compleja realidad, con todo y su multiculturalidad. Era una propuesta de cambio de raíz. Entonces tenemos dos gigantes antioligárquicos, nacidos de la misma represión. ¿Pero eran lo mismo? Ni de cerca. Ahora vamos a ponerlos cara a cara. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Si los dos surgen del mismo lugar, de la misma lucha contra el poder establecido, ¿por qué esos proyectos para el futuro de Perú eran tan distintos? Y aquí vemos las diferencias de fondo. Por un lado, el APRA de Haya pensaba a lo grande, a nivel continental. Su idea era una lucha antiimperialista que uniera a diferentes clases, estudiantes, clase media, obreros. Por otro lado, Mariátegui y su Partido Socialista miraban hacia adentro. Se enfocaban en una revolución socialista aquí, en Perú, liderada por obreros y campesinos. Y claro, esta diferencia de ideas se notaba en la gente que lo seguía, como lo explica el historiador Nelson Manrique. Como vemos, el aprismo en sus inicios pegó fuerte con los estudiantes y las clases medias de las ciudades. En cambio, el socialismo de Mariátegui encontró su fuerza en los sindicatos, en los campesinos y, muy importante, en las comunidades indígenas. Entonces, llegamos al final. ¿Y cuál es la gran paradoja de todo esto? Que una sola década de autoritarismo, la del oncenio, que buscaba aplastar cualquier oposición, terminó creando a sus dos rivales más fuertes y duraderos. Al intentar controlarlo todo, el régimen, sin quererlo, sembró las semillas de sus dos peores pesadillas. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo es que estas dos visiones, una continental y de varias clases, y la otra nacional y socialista, que nacieron de la misma represión, iban a chocar, a competir y finalmente a darle forma al Perú del siglo XX? Bueno, esa es una historia que recién comenzaba a escribirse.